Buenos días, hermanos. Esperando la señal de la mesa de audio, pero creo que quedaron un poquito dormidos ahí. Gracias a Dios. Bien. Bueno, este anuncio que daba la hermana Laura es muy importante, hermanos. El anuncio de la suspensión de nuestros próximos dos servicios de miércoles. Solamente se suspenden los próximos dos servicios de miércoles. El propósito, como lo comentaba ella, es que, bueno, todos tengamos, igualmente los servidores, la libertad de poder tener nuestras respectivas reuniones familiares en esta temporada de celebraciones de Navidad y fin de año con más libertad, ¿ok? Pero los servicios dominicales del 26 de diciembre y del 2 de enero continúan efectuándose de manera completamente normal, ¿correcto? Completamente normal en el horario acostumbrado de las 10 de la mañana. El primer miércoles del mes de enero ya se restablecerán entonces los servicios de mitad de semana. Solamente los próximos 15 días, las próximas 2 semanas, los servicios de miércoles se suspenden, pero los servicios de domingo continúan efectuándose de manera completamente normal, ¿correcto? No hay dudas. Y también, hermanos, este anuncio de que ya tenemos los baños habilitados en la parte de atrás, gracias a Dios ya los terminamos. Faltan algunos detalles, las mamparas no se han colocado todavía. Los baños son dos espacios para mujeres, dos espacios para hombres, ¿verdad? Sin embargo, por cuanto no hemos puesto todavía las mamparas, esto ya lo haremos en las siguientes semanas, se va a utilizar de forma individual, ¿correcto? Estarán funcionando de forma individual. Solamente una persona podrá utilizar el baño, una mujer, un hombre, en los casos respectivos. Y en breve, primeramente Dios, ya tendremos las mamparas para que puedan ser utilizadas por dos personas al mismo tiempo, ¿correcto? Muy bien, bueno, pues, y gracias a Dios, hermanos, miren, habíamos puesto esa fecha límite de un mes y tenemos aquí en nuestro nuevo local, pues creo que mes y medio, ¿verdad? Y finalmente ya tenemos los baños terminados, gracias a Dios, faltan algunos detalles, pero ya se pueden utilizar, amén. Bien, le damos gracias a Dios por esto también, ¿verdad, hermanos? Más comodidad, ya no van a tener que bajar al primer piso ni a la planta baja. Muy bien. Pues damos la bienvenida igualmente a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión por Facebook, hermanos de Apatzingán, de Lázaro Cárdenas o de cualquier otro punto donde se conecten a nuestra transmisión. Sean todos cordialmente bienvenidos celebración especial, a esta celebración especial de Navidad y de fin de año. Creo que son temporadas muy esperadas para cada uno de nosotros, ¿no? ¿A quién no le gusta la Navidad? Podría levantar su mano. Tenemos por ahí un gorrito verde que le podemos poner en la cabeza. ¿A quién le gusta la Navidad? ¿A quién le gusta esta temporada del año? Creo que la mayor parte de nosotros. La Navidad, hermanos, despierta una gran expectativa en el ánimo de la gente porque en el sentido específico que la cultura le ha otorgado a esta celebración, representa valores que a nivel humano y en apariencia, fíjate lo que estoy diciendo, voy a dejar que pase la ambulancia. Sí, comentaba que la Navidad despierta gran expectativa en el ánimo de la gente por el sentido que la cultura le ha dado a esta celebración, un sentido que desde la perspectiva humana y en apariencia exalta valores muy importantes. Siempre que nosotros hablamos de Navidad, vienen a nuestra mente imágenes asociadas con la unidad familiar, compartir la cena en una mesa común con la gente que nosotros apreciamos, o el compartir o intercambiar presentes y regalos con las personas amadas. Estas son las imágenes más frecuentes que vienen al corazón y a la mente, que evoca nuestra memoria cuando escuchamos hablar del concepto de la Navidad. Y evidentemente, hermanos, esos son elementos de conducta, estos son elementos de integración sociocultural que forman parte de la Navidad y en sí mismas no tienen absolutamente nada de malo. Si tú tienes la oportunidad de confederarte de manera familiar con los amigos en una mesa compartida, evidentemente esto estaría muy bien. Si tienes la oportunidad de establecer un sistema de intercambio de presentes y regalos familiarmente, empresarialmente, aún congregacionalmente, en sí mismo evidentemente no tiene nada de inmoral y nada de pecaminoso.
El problema es que parecería que la unidad, el amor y el compartir son los valores esenciales de esta celebración, de la Navidad. La realidad entonces es que hemos aprendido a ver la Navidad desde una perspectiva cultural, pero hemos perdido de vista la perspectiva histórica de esta celebración. La realidad es que hemos dado más peso a la perspectiva cultural que a la perspectiva histórica de esta celebración. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el verdadero valor de esta celebración llamada Navidad? La pregunta sería, ¿dónde se encuentra el verdadero valor en la Navidad cultural a la que estamos socialmente acostumbrados o en la Navidad histórica? Y si no atendemos estas cuestiones con seriedad, la realidad será, hermanos, que la mayor parte de las personas vamos a terminar despreciando el regalo de la Navidad. O dicho de otra forma, nos perderemos la Navidad histórica en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo encuentro una persona titiritando de frío en la calle y le regalo por tanto un abrigo para que pueda cubrir su necesidad, pero 2 días después lo encuentro nuevamente en la calle temblando de frío, ¿cuál sería la pregunta racional? La pregunta racional sería, ¿qué hiciste con el regalo? ¿Qué hiciste con el regalo? Parecería absurdo que habiendo recibido un regalo tan necesario y tan oportuno, esa persona lo hubiese despreciado. O si encuentro una persona caminando descalza en la calle y le regalo un par de zapatos y 2 horas después la encuentro nuevamente caminando descalza, la pregunta racional ¿cuál sería? ¿Qué hiciste con el regalo? Y es que el valor real de un regalo se encuentra en 2 factores básicos. En primer lugar, la intención, es decir, el deseo de bendecir a la persona a quien se le entrega el regalo. Generalmente se dice que lo importante no es el regalo, sino la intención con la que se entrega el regalo. Pero la realidad es que la intención en sí misma no logra dar cobertura a la funcionalidad que se pretende tenga un regalo. Entonces, la intención es muy importante. Pero en segundo lugar, el valor del regalo también se establece en su utilidad, es decir, cuando resuelve realmente una necesidad en la vida de la persona a la que le entregamos el regalo. Entonces, es una combinación de buena intención y la funcionalidad que puede darle a esa persona el regalo recibido. En ese sentido, hermanos, cuando recibimos un regalo, somos bendecidos por la buena intención de las personas que nos lo entregan. Es decir, esa persona me está dando un mensaje, el mensaje de la intención de su corazón. Y ese mensaje me dice, me interesas, te quiero, eres importante para mí, te aprecio. Pero también somos bendecidos por su funcionalidad, por su utilidad. Es decir, en algún sentido, si resuelve una necesidad, si en alguna medida incrementa mi calidad de vida, ese regalo está cubriendo el propósito. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo, hermanos? Bien. La Navidad histórica, no la Navidad cultural, la Navidad histórica nos habla de un Dios todopoderoso que por amor, es decir, con la intención correcta, entrega a la humanidad perdida y en condición de miseria un regalo que resuelve, pero que resuelve de verdad su más profunda necesidad. La necesidad de ser salvados de nuestra propia miseria, una miseria en la cual nos encontramos por la comisión de nuestro propio pecado y el pecado que por herencia hemos recibido genéticamente. Entonces tenemos la intención correcta, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y el regalo que Dios dio cubre de forma funcional y operativa de manera perfecta y plena la más profunda necesidad que como humanidad compartíamos, que era la necesidad de un redentor, de un salvador. Y entonces Juan 3:16 cobra completamente el sentido de la Navidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, ese es el regalo de la vida, ese es el regalo de la santidad, ese es el regalo de la muerte y el regalo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un regalo que nos rescata del infierno y nos lleva y nos traslada a vivir y compartir una eternidad gloriosa con Dios. Un regalo que en términos reales procede de la intención correcta del corazón de Dios y cubre y satisface plenamente la más profunda necesidad de la humanidad, la necesidad de perdón y de salvación. Entonces, la Navidad histórica, la verdadera,
nos habla de un regalo cuyo valor, hermanos, no tiene comparación porque es eterno. La pregunta racional, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que hemos hecho con ese regalo? ¿Qué es lo que hicimos con ese regalo que ya nos fue entregado por Dios? Una pregunta que sobre todo tendría que ser hecha a quienes nos identificamos socialmente como cristianos, como personas redimidas por la gracia de ese regalo, el sacrificio de Cristo por nuestra salvación. ¿Qué hicimos con la Navidad? ¿Qué hemos hecho con la Navidad? Y creo que esto nos lleva a una reflexión honesta, hermanos, al ver a nuestras familias, nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, el estado de nuestra alma, nuestras frustraciones, los resentimientos, las amarguras, las indignaciones, la apatía, la falta de compromiso con la vida espiritual, la falta de compromiso y entrega con la que vivimos. La pregunta racional es: ¿qué hicimos con la Navidad? Como mucha gente, hermanos, en esta época del año, ¿cuántos de nosotros despreciaremos el regalo de la Navidad? Hay una gran cantidad de cosas de la Navidad cultural que oscurece el valor real de la Navidad histórica. Y Satanás se ha encargado de forma muy eficaz de lograrlo, hermano, oscurecer todo buen concepto cristiano sobre la verdadera Navidad, la Navidad histórica. ¿Cómo es que esto ha sucedido? Bueno, a mitad del siglo IV, el obispo de Jerusalén escribe una carta al obispo de Roma y le pide que por favor establezca la fecha tentativa del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, el obispo de Roma contesta que la fecha de celebración anual del nacimiento de Cristo sería el 25 de diciembre. Ahora, nosotros sabemos, y los eruditos bíblicos, los historiadores importantes, saben perfectamente bien que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, hermanos, lo que sí sabemos históricamente es que diciembre se constituía como el mes en el cual se llevaban a efecto las celebraciones más paganas en el mundo conocido de Europa, de Asia, Europa del Este en aquel entonces. Festivales que en su generalidad se manifestaban por distinguir la degradación social en todos sus niveles. Orgías que celebraban los paganos con el propósito de honrar a sus deidades. Diciembre, por lo tanto, se volvió en una especie de celebración al paganismo en su máximo nivel. Por esto el obispo escogió el mes de diciembre y particularmente el 25, porque el 25 parecía ser el momento pinacular de estas celebraciones, el momento más excelso de estas celebraciones. El obispo inteligentemente pensó que imponiendo la celebración del nacimiento de Cristo sobre las celebraciones paganas, lograría santificar las fiestas paganas. Un pensamiento lógico. Lamentablemente, hermano, esto no sucedió de la manera en la que él lo esperaba. Y a partir de entonces, hasta nuestros días, el 25 de diciembre para nuestra cultura actual representa una forma de fusión entre lo pagano y lo cristiano muy extraña. Y evidentemente totalmente disociado del valor esencial de la Navidad histórica. Entre estas celebraciones, para que tengamos un contexto y lo podamos comprender, encontrábamos, por ejemplo, las llamadas Saturnalias. La Saturnalia era una fiesta de celebración y sacrificios al dios Saturno, el dios de la agricultura. Esta fiesta, hermano, mezclaba ritos religiosos con orgías, con prostitución, para rendir culto a Saturno con el propósito de que éste bendijera los cultivos en la primavera. Al norte de Roma se encontraban tierras barbáricas, hermanos, y la gente rendía cultos en el mismo contexto de sacrificios, orgías, prostitución, inmoralidad a dioses como Odín y como Thor. Nosotros hoy en nuestra cultura actual, entendemos quiénes eran estos dioses gracias a Marvel y a la industria cinematográfica que nuevamente ha traído a vigencia la exaltación a estas deidades paganas, evidentemente, y no digo que si tú eres afecto a los Avengers o a ese tipo de películas estés adorándoles, pero culturalmente tenemos acceso a esta información porque nuevamente se encuentran cercanos a nuestra cultura, pero eran deidades que en términos reales recibían el sacrificio inmoral de las comunidades de esas regiones en la historia. Al este de Roma adoraban a la diosa Mitra, la diosa de la luz. Al oeste, los druidas celebraban con adoraciones sacerdotales muy extrañas que involucraban sacrificios a demonios.
Hacían, entre otras cosas, sacrificios en diciembre con el propósito de estimular el amor y la paz. Es decir, el sacrificio a sus deidades paganas tenían el propósito de generar atmósferas de amor y de paz. Los sacerdotes druidas salían a las calles con túnicas blancas, entonando diversos cantos, cortando ciertos tipos de ramas, hojas y plantas que entregaban a la gente. La gente colocaba en las entradas de las puertas de su casa estas ramas, y cuando una persona pasaba o cruzaba por debajo de esa puerta o de esas ramas, estaban obligados a darse un abrazo y darse un beso. ¿Reconoces esta tradición? Al presente se traduce como la tradición del muérdago. En México no es tan cultural, pero en los Estados Unidos y en Inglaterra sí. Ponen estos muérdagos, estas plantas, en las partes altas de las puertas, y cuando dos personas cruzan al mismo tiempo, están culturalmente obligadas ¿a qué? A abrazarse y a besarse. Y parecería que todo esto, hermano, es insignificante, esto es algo sin sentidos profundos, y parecería que esto es muy contemporáneo, pero nos damos cuenta de que son prácticas paganas con antecedentes de ocultismo muy profundo que vienen desde entonces y que están acuñados en la forma cultural de convivencia, particularmente en las celebraciones de esta época del año. En Holanda, por ejemplo, existía un obispo de barba blanca llamado... ¿Cómo crees que se llamaba este obispo? San Nicolás, Santa Claus. No, se llamaba San Nicolás. Y cuando él muere, se generó entonces el mito que él regresaría los 6 de diciembre a entregar presentes y regalos a los niños que habían tenido un buen comportamiento a lo largo del año. Y entonces culturalmente se le llamó Sinterklaas. Y de Sinterklaas entonces proviene lo que nosotros culturalmente conocemos como Santa Claus, evidentemente. Entonces nos damos cuenta, hermanos, las circunstancias ancestrales de esas prácticas que en términos históricos no tienen nada que ver con la Navidad. ¿Cuántos de nosotros esperábamos la Navidad precisamente por la llegada de quién? Es que vienen tus abuelitos. No, los abuelitos no nos importaban. Vienen tus tíos, nuestros tíos no nos importaban. ¿Quién nos importaba que llegara a la casa la noche del 24 de diciembre o la madrugada del 25 de diciembre? Santa Claus. ¿Y qué nos decían nuestros papás? Tienes que portarte bien porque si no Santa Claus no te va a traer regalos. Porque Santa Claus tiene un ojo y una conciencia que todo lo ve y todo lo sabe. Fíjate nada más la connotación que la conciencia de los niños, la cultura ha sembrado en sus corazones. Es alguien que todo lo ve, todo lo sabe, y por lo tanto si no te portas bien, no traerá tus regalos. Y entonces el 23 y 24 nos comportábamos perfectamente para que Santa Claus llegara y nos dejara los regalos. Dejábamos hasta comida para sus renos. ¿Alguien dejaba comida para los renos de Santa Claus? Bueno, hermano, todas estas prácticas proceden de un antecedente que nada tiene que ver con nuestra Navidad histórica. Las tarjetas de Navidad, por ejemplo. ¿Quién ha entregado tarjetas de Navidad? O más bien, ¿quién no ha entregado en ocasión tarjetas de Navidad? Es totalmente cultural. Actualmente las tarjetas de Navidad que eran impresas se han sustituido por estas tarjetas de Navidad electrónicas que se distribuyen eficazmente a través de las redes sociales. Y entonces hay muchas formas de hacer tarjetas de Navidad. Te tomas una fotografía con tu familia, le pones hasta un texto bíblico y la distribuyes a través de las redes. Aún se pueden musicalizar esas tarjetas electrónicas. ¿Quién sabía esto? De tal forma que esto que nosotros practicamos como moderno y contemporáneo tiene antecedentes históricos, donde en este caso, por ejemplo, inicialmente fueron impresas en Londres por un hombre llamado Sir Henry. Él era dueño de una tienda de arte y generó grandísimas ganancias con la venta de las primeras tarjetas navideñas. Y la escena impresa en la mayor parte de estas eran personas consumiendo alcohol, promoviendo la cultura de que en el alcohol se encontraba el gozo y la felicidad transitoria de las celebraciones navideñas. Hermanos, es por eso que la mayor parte de la gente que se encuentra vinculada y asociada a estas prácticas culturales se perderá una vez más la Navidad. Lo que culturalmente se entiende por Navidad, hermanos, francamente es un rotundo y absoluto desastre. No está mal que nos reunamos con la familia. No está mal que nos intercambiemos tarjetas con mensajes de amor y de unidad. No está mal que compartamos la cena. No está mal que intercambiemos regalos.
El problema y lo pecaminoso es que traslademos el sentido original, la esencia, el valor esencial de la Navidad a estas prácticas. Si tú trasladas el valor histórico de la Navidad a la Navidad cultural, entonces estás incidiendo en una práctica pecaminosa. Estás considerando que el gozo, la paz, la estabilidad, el amor y la unidad se encuentran en el fundamento de la vida familiar, en el fundamento del intercambiar presentes, en el fundamento de poder compartir la mesa familiar en una noche especial del año. Y ahí, hermano, no se encuentra la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad se encuentra en el regalo de Dios, dándonos a su Hijo Jesucristo una vida piadosa, justa, santa y sin pecado a lo largo de toda su vida, muriendo en sustitución por nosotros en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos para cumplimentar una justificación que nos permite garantizadamente disfrutar una eternidad al lado de Dios, habiendo sido rescatados del infierno. Ese es el regalo de Dios. Esa es la Navidad histórica. Si tú te reúnes con tu familia, si comparten la cena, si se intercambian regalos, salvaguardando siempre la esencia histórica de la Navidad, entonces tu festividad será una festividad, una celebración santa y respaldada por Dios. Si tú trasladas la esencia de la Navidad a la Navidad cultural, entonces simplemente, aun cuando te definas como cristiano, habrás perdido la Navidad, habrás despreciado el regalo de la Navidad, habrás paganizado tu celebración familiar o la celebración con tus amigos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bien. Con tantas tradiciones, la simplicidad gloriosa del nacimiento de Cristo literalmente se ha ahogado en este mar de paganismo. Basta ver las realidades que se desarrollan a nuestro alrededor, donde toda la gente se involucra en esta fecha con cosas que nada tienen que ver con la Navidad histórica. Y en este mundo todo mundo tiene que ser feliz, todo mundo tiene que cenar en sobreabundancia, todo mundo tiene que regalar y todo mundo tiene que ser manipulado por el comercio, por la mercadotecnia y por los medios masivos que estimulan como en ninguna otra época del año el consumismo en la gente, hermanos. Porque también como en ninguna otra época del año hay un flujo económico, un flujo de efectivo en todo el mundo, hermanos. Pero esto que estamos analizando a la luz de la verdad, no es algo nuevo. Esto tiene antecedentes igualmente históricos y vamos a verlo en la palabra de Dios. Que cuando la Navidad acontece, sucede, se registra en Belén, la mayor parte de la gente también despreció el regalo de la Navidad. También se perdió la Navidad. Lucas 2:7, por favor. Lucas 2:7. Este fenómeno no es moderno, hermano. Este fenómeno tiene presencia histórica desde el momento en el cual se registra en Belén la Navidad. Y dice así: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién está hablando? ¿Quién dio a luz? María, ¿verdad? La madre física, la madre carnal de nuestro Señor Jesucristo, el depósito humano, el claustro santo, que el Espíritu Santo decide elegir para darle nacimiento a Jesucristo, el cual no fue engendrado de forma natural, sino sobrenaturalmente por el poder de Dios. La sombra del Espíritu Santo cubre a María, la Virgen, y entonces Jesucristo es concebido de manera virginal. Pero aquí este breve renglón nos da una información bien interesante. Si el Señor Jesucristo fue en ese sentido el primogénito, hijo de María, ¿qué significa? ¿Qué significa primogénito? El primero. Entonces, en términos humanos, Jesús es el primogénito Hijo de Dios. En términos divinos, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. No hay nadie como Jesucristo. Pero en condición humana fue el primogénito de María, el primogénito de esta mujer santa, concebido de forma 100% virginal. ¿Pero qué significa esto? Que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, como lo dice el libro de Marcos en el capítulo 6. Aún se menciona el nombre de los hermanos y no de las hermanas, pero sí se mencionan a las hermanas de Jesús en términos plurales. Por lo tanto, Jesucristo no tuvo menos de 6 o 7 hermanos en términos reales. Una vez nacido Jesucristo, María y José tuvieron una vida de intimidad matrimonial absolutamente normal, absolutamente normal. Retornando dice: y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos ¿en dónde? En el mesón. Por lo tanto, ¿quién fue la primera persona
que despreció el regalo de la Navidad, que se perdió la Navidad? El dueño del mesón. El dueño del mesón. No solamente se perdió la Navidad al no haber permitido que ellos se quedaran al interior de su casa, haber cedido una habitación para este momento en el que la mujer estaba prácticamente en labores de parto, el alumbramiento estaba literalmente al frente, y fue tan indiferente que ni siquiera proveyó ayuda personal ni constituyó ayuda coordinada para poder apoyar a esta mujer que estaba a punto de alumbrar. María dio a luz en condición de soledad. En condición de soledad. ¿Dónde estaban las parteras? Era tradicional, hermanos. Era habitual que en cualquier lugar de Israel donde una mujer judía daba luz, había parteras apoyándole. Nadie coordinó ayuda. El mesón fue indiferente. El mesonero fue indiferente. No dio un lugar, no prestó su ayuda y no coordinó ayuda para esta mujer. Pero los profetas habían dicho que Jesucristo sería menospreciado. La palabra pesebre, yo no sé qué viene a nuestra mente cuando escuchamos hablar de un pesebre, pero la palabra pesebre significa comedero de animales. Ahí fue el alumbramiento, el nacimiento físico de nuestro Señor, en un comedero de animales, un lugar infectado, un lugar insalubre, un lugar sin las condiciones elementales sanitarias, ni siquiera las limitadas de la época del Señor, para poder alumbrarlo en forma humanamente digna. Sería menospreciado. Entonces María envuelve al niño en pañales, lo pone en un pesebre en condición de perfecta soledad. Desde el momento y en el lugar de su nacimiento, Jesús, hermano, no experimentó hospitalidad disponible en este mundo. Jesucristo no gozó de la hospitalidad de este mundo, ni siquiera en el momento de su nacimiento. El dueño del mesón, hermanos, se perdió la Navidad, habiendo tenido la gran oportunidad de que sucediera dentro de su propia casa, y que aún esa circunstancia hubiese registrado históricamente por los siglos de los siglos el lugar donde se dio a conocer el nacimiento del Señor, donde vino a dar a luz en esta tierra. Se perdió completamente la Navidad. Hoy en día hay mucha gente así. Las habitaciones de su propio mesón, es decir, las habitaciones de su corazón, las habitaciones de su alma, están llenas de cosas que son absolutamente innecesarias, de intereses humanos, de cosas que no tienen valor eterno, que no tienen importancia verdadera, y se pierden al Cristo de Dios, se pierden al Redentor de la humanidad. Los intereses humanos sin significado, el dinero, el trabajo, la productividad, el crecimiento en el estatus, etcétera, ahogan el espacio y dejan a Cristo sin lugar. Hay personas que asisten a congregaciones cristianas en forma asidua, pero en cuyos corazones no ha existido el nacimiento de Jesús, porque no tienen lugar para Él. Cristo, hermanos, en muchos corazones de personas que se definen como cristianas, no ha encontrado lugar en su tiempo, en sus posesiones, en sus planes, en sus placeres, en sus pasiones. Y desde esta óptica, hermanos, desde este punto de vista, la gente llena su vacío de Dios. ¿De qué? Sobre todo en este tiempo de fiestas, de regalos, de cenas, de amistades, de posadas, de cosas que en sí mismas no sirven absolutamente para nada. Nos perdemos a Cristo, ahogado por un mundo lleno de publicidad que determina la forma en la cual debemos de comportarnos y la forma en la cual debemos de gastar nuestro dinero en este tiempo. Y nos perdemos como ese mesonero la Navidad. Vamos a ver a otro hombre que también se perdió la Navidad. Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿de qué rey? Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y también, dicho sea de paso, la palabra magos en el griego no significa gente que practica artes ocultas. Magos hace referencia a personas sabias y acaudaladas, personas ricas y sabias. Entonces, vinieron estos sabios diciendo, ¿a quién le dijeron? A Herodes. Le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué le preguntaron a Herodes? Porque Herodes, desde la perspectiva del Imperio Romano, era el rey de los judíos, de Judea.
¿correcto? Él era el representante judío ante el Imperio Romano y Roma lo respaldaba como el rey de Judea. Entonces, obviamente, estos magos, estos sabios, fueron notificados por revelación que nacería el rey de los judíos y vienen con Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué le pasó? Se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ajá. ¿Esa sería la intención del corazón del rey Herodes? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Y por qué lo sabemos, hermano? No tendríamos ni siquiera que darle continuidad a la lectura de la historia, porque del verso 3 dice que el corazón del rey, ¿qué le pasó? Se turbó, es decir, se llenó de miedo. Se llenó de pánico. No se llenó de exaltación y adoración al rey de los judíos, sino se llenó de pánico. Tuvo miedo. ¿A qué? A perder la posición de reinado en Judea. Él no tuvo tiempo para adorar a Cristo, hermano, porque tuvo temor, tuvo miedo de dejar de ser rey. Él estaba haciendo todo lo necesario para quedar bien con el Imperio Romano y que continuara respaldando su reinado en Judea. Él buscaba meramente metas políticas, metas profesionales, metas financieras. Por eso cuando él se enteró que nació alguien llamado el rey de los judíos, entró en pánico, entró en crisis. Él buscaba la realeza, él buscaba la preeminencia, se sintió amenazado aunque Jesús era un bebé. Se sintió amenazado por un bebé. Era un hombre vil, desquiciado y miserable, un cobrador de impuestos extraordinario para el Imperio Romano, pero también, hermanos, era un asesino desquiciado. Había asesinado a los asmoneos, hijos de los macabeos, hermanos, quienes habían logrado una victoria importantísima para el pueblo ante los griegos en el pasado histórico. Tuvo 10 esposas y 12 hijos. Tuvo un hermano que llegó a ser sumo sacerdote en el templo llamado Aristóbulo, y cuando se sintió amenazado por la influencia de Aristóbulo, lo asesinó. Asesinó a su propia madre, asesinó a una de sus esposas y a 2 de sus hijos porque se sentía amenazado en la hegemonía de Judea, en la manutención del reino de Judea. En el verso 8 dice lo siguiente: y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen, quienes, los magos, los sabios, a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, le sacaron la vuelta a Herodes. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, porque ya no tendría oportunidad de ir a adorar al niño. ¿Sería por esto? No, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cualquier niño, hermano, desde recién nacido hasta 2 años de edad, fue literalmente asesinado por este rey atemorizado, turbado y desquiciado. ¿Por qué Herodes, hermanos, se perdió la Navidad? Por temor, por miedo y por envidia. Hay muchas personas que se pierden la Navidad por temor. Temor a que alguien más tome el trono de su propia vida personal. Temor a que alguien más tome el reinado de su propio reino personal y miserable. Herodes, evidentemente, hermano, no iba a permitir que este pequeño niño interfiriera con su posición y sus planes de grandeza, con sus posesiones, con sus metas, con su estilo de vida. No iba a permitir que alguien más fuera rey. No iba a permitir que nadie más fuera rey. Y hay personas, hermanos, a quien Jesús le ven como alguien que les puede resolver la vida. Ven a Cristo como alguien que les puede rescatar del infierno, sacarlos temporalmente de los problemas, como una especie de mago de la lámpara. Pero hay personas, hermanos, entre estas, que de ninguna forma van a permitir
que Jesucristo se corone en sus vidas como Rey. Porque tienen miedo, hermanos, de cederle sus propios planes, sus propias prioridades, su propio y personal estilo de vida. No quieren venir a Cristo porque saben que tendrían que someterse voluntariamente a Él. Y eso implicaría cambiar la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de actuar. Y quieren continuar siendo su propio Herodes. El mundo, hermanos, está lleno de Herodes que gritan: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. El problema no es el mundo. El problema es cuando estos Herodes están al interior de la iglesia cristiana. No queremos finalmente que este hombre gobierne nuestro mundo, mi vida, mi pensamiento, mi conducta, mis prioridades, mis intereses, mis sueños, mis planes, mi administración familiar, matrimonial y económica. No quiero que este hombre gobierne mi vida. La gente, hermanos, tiene su propio reino y quiere estar a cargo de su propia carrera, de su propio matrimonio, de la paternidad, de recursos de administración, de su propia fama, de su propia vida sexual y de su propia vida moral, de su propia vida sexual. Yo vivo mi sexualidad como a mí me place. Al final, reyes de su propio ego. Y el mundo, hermano, por supuesto que exalta estos valores. ¿Cuál es el mensaje del mundo en este tenor? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿No hay un poema que recita esto en paz, llamado Nervo, uno de los poemas más conocidos culturalmente desde sus escrituras a nuestros tiempos? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. La gente, hermano, tiene su propio reino y quiere estar a cargo de su propia forma de vida. Pero, ¿qué hay acerca de nosotros? ¿Qué hay acerca de ti en este particular? ¿Le has dicho a Jesucristo que no en tu vida porque no estás dispuesto a que te diga qué hacer? ¿A que establezca el orden correcto de tus afectos? ¿El orden correcto de las prioridades? ¿La forma correcta de vida que garantiza que Él sea gratificado y exaltado a través de ti en esta tierra? Exaltación y acción de gracias de la tierra al cielo por una vida de obediencia. ¿Estás decidido a continuar siendo el amo de tu propia vida, de tu propio destino, el rey de tu propio reino insignificante? Hay un tercer grupo de personas que se perdieron la Navidad. El mesonero en primer lugar, por ignorancia. Herodes en segundo lugar, por envidia, por egoísmo, por miedo. Y en tercer lugar, Mateo 2:4, dice así: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes? Sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaron dónde habría de nacer el Cristo. Si alguien entre el pueblo tendría que tener esta información profética, esta información que evidentemente se contextualizaba dentro del ambiente espiritual y teológico de la nación, eran los escribas y los sacerdotes. Entonces acudieron a estos. ¿Dónde habría de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué decía el profeta? Y tú, Belén, la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Hermanos, los principales sacerdotes, los escribas, la gente capaz, los líderes, los cerebros, las mentes teológicas de la época de la nación, los lingüistas, los intérpretes, todos estos sabían perfectamente dónde habría de nacer el Mesías. Ellos citarán Miqueas 5:2 y dijeron: en Belén. Ellos lo sabían. Pero lo asombroso, hermanos, es que lo sabían y nunca acudieron a Belén. Lo sabían perfectamente bien y nunca fueron allí. Moisés había dicho, hermano, que vendría el Mesías, y en ese momento justamente se encontraban bajo la hegemonía del Imperio Romano, sojuzgados completamente, y estaban ansiosos de ser libertados, estaban ansiosos de un libertador. Siendo los cerebros teológicos, hermano, de Israel, no se molestaron en ir a Belén caminando una distancia de 2 kilómetros. 2 kilómetros. Estos también despreciaron el regalo de la Navidad. También se perdieron la Navidad. ¿Por qué? Por indiferencia.
por una perspectiva de autosuficiencia espiritual y religiosa, indiferentes. Y la indiferencia, hermanos, es un insulto definitivo en contra de Dios. El mesonero podría haber apelado en algún momento de la historia: yo era ignorante, yo no sabía que era el Hijo de Dios. Herodes tuvo miedo y envidia. Pero estos hombres, hermanos, teniendo todo el conocimiento, no les importó. No necesitaban un Mesías porque se consideraban buenos para sí mismos. Ellos ya guardaban la ley, eran lo que Dios quería que ellos fueran desde su perspectiva personal. Tenían un orgullo nauseabundo, religioso, pestilente. La indiferencia a Dios siempre es orgullo, hermanos. La indiferencia a Dios y a su palabra, escuchar el mensaje y desestimarlo en el corazón y desplazarlo a un plano secundario o terciario, o literalmente encerrarlo en el baúl del olvido en tu vida. La indiferencia es orgullo, y créeme, para Dios es pestilente. Tal vez tú te encuentras demasiado ocupado en ti mismo como para ocuparte de Cristo, y sobre todo en esta época donde hay tantas cosas por hacer. Viene la familia, hay una cena que preparar, hay tantas cosas que comprar, hay tantas cosas que absorben mi tiempo. No tengo tiempo para Cristo, porque finalmente estamos sustentados en nuestra propia autojusticia y nuestra propia autosuficiencia. En ese tipo de corazones, hermanos, tampoco hay lugar para el Hijo de Dios. De hecho, cuando Cristo crece, estos mismos sacerdotes, escribas, lingüistas, odiaron a Cristo al punto de que todo el tiempo buscaron su muerte. El crimen definitivo, hermano, en contra de Dios, en contra de Cristo, es la indiferencia. La indiferencia. Jesús señala en Mateo 9 sobre estos personajes, obviamente en un tono sarcástico, irónico, lo siguiente. Mateo 9:10. Fíjate lo que dice. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos, hermanos? Los publicanos eran precisamente los funcionarios del gobierno romano de origen judío, que se encargaban de cobrar los impuestos injustos del imperio para el imperio. Pero no solamente cobraban los injustos impuestos del imperio, sino que ellos establecían una sobrecarga impositiva. Eran los recaudadores de impuestos judíos a favor de Roma, pero además sobrecargaban la imposición a los judíos y por lo tanto, hermano, eran considerados como personas despreciables. Y entonces dice la Biblia que Jesucristo estaba sentado en la mesa, en la casa, y aquí se encontraban muchos de esos funcionarios judíos al servicio de Roma, los publicanos, y había otros pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Entre estos se encontraba Jesús. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, esta élite judía, esta élite religiosa, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? El tono es de desprecio, el tono es de molestia, el tono es de indignación religiosa. Al oír esto, Jesús les dijo: miren, por lo siguiente. No contestan los discípulos, porque evidentemente ellos tampoco tenían la respuesta objetiva, pero Jesucristo mismo responde: los sanos, haciendo alusión ¿a quién? A los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, pero en tono irónico, porque evidentemente no gozaban de salud espiritual, estaban en una condición anacrónica de esterilidad religiosa y espiritual absoluta desde hace años en la nación, comandados precisamente por esta élite estéril en términos espirituales. Entonces no tenían nada de salud espiritual, pero en tono sarcástico se refiere a ellos: ustedes creen que son sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y estos son quienes son sensibles de la enfermedad espiritual en la cual se están ahogando. Estos son los enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero, piedad quiero, y no sacrificios. Es decir, por encima de todo el sistema sacrificial, las abluciones, las fiestas solemnes del pueblo judío que tendrían que haber continuado siendo celebradas, por encima de esto se encontraba la gracia y la misericordia, porque si a algo apuntaban, todo el sistema sacrificial de Israel era a la gracia sustitutiva de Dios. Sacrificios que sustituían al pueblo en su pecado y expiaba a Dios al pueblo y extendían la gracia anualmente a favor de Israel.
Ellos perdieron de vista la gracia y la misericordia y centralizaron la vista solamente en prácticas rituales religiosas a través del sistema sacrificial. Y Jesucristo devela la realidad en este momento y les dice: el Señor quiere misericordia antes que los sacrificios, porque los sacrificios sin misericordia es mera religión, mero paganismo, mero legalismo, no paganismo, perdón, mero legalismo. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los que se sienten justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por misericordia, por misericordia. Entonces, hermanos, si algo aprendemos de esto, es que Jesucristo no vino a invitar a su mesa a gente que cree estar satisfecha con su propia bondad, con su propia piedad, sino a los conscientes de su miseria, que están urgidos, conscientes de la urgente necesidad de ser salvados. Jesucristo no viene por la gente que establece su confianza en su rendimiento religioso. La gente que piensa que por su activismo dentro de una vida congregacional, una comunidad de gracia, tiene reconocimiento, validez delante de Dios. Gente que le otorga a la acción humana, a la acción inteligente, a la actividad propagandística del Evangelio, el poder de encontrar gratificación delante de Dios o aceptación delante de Dios. Cristo viene por gente que sabe que no tiene ninguna dignidad y ninguna virtud apreciable ante la santidad excelsa de Dios. Por eso la palabra, hermanos, continuamente nos conmina a que nunca nos permitamos egocéntricamente desarrollar un más alto concepto de nosotros mismos que el que realmente debemos de tener. ¿Y cuál es el concepto cristiano de la persona que ha procedido al arrepentimiento, a la fe salvífica, que ha sido transformada en su ser interno por la presencia del Espíritu Santo y comienza a progresar, a caminar progresivamente en el camino de santificación, de crecimiento espiritual? El concepto es el concepto de un pecador arrepentido. En Cristo, hermanos, no habremos ni grandes hombres ni grandes mujeres de Dios. Habemos pecadores arrepentidos por la gracia de Cristo al servicio de un gran Dios. Pero las personas que establecen en su rendimiento religioso, en sus conductas piadosas, la tranquilidad y la confianza de su estado redimido, son personas que han puesto los sacrificios por encima de la misericordia, y sus sacrificios se han convertido en mero legalismo, en mera religión. Son personas que ya despreciaron el regalo de la Navidad. Tenemos en primer lugar entonces un mesonero ignorante que desprecia el regalo de Dios, pierde la Navidad. Tenemos a un rey egocéntrico, envidioso, que indiscutiblemente había definido que nadie fuera de él gobernaría su propio reino. Y finalmente termina despreciando el regalo y pierde la Navidad. Y tenemos a hombres tan satisfechos con su rendimiento religioso que llegaron a creer que no estaban en la necesidad de ser salvados, no necesitaban un salvador, se perdieron la Navidad, despreciaron el regalo. Y cualquiera de nosotros en esta próxima celebración familiar estamos en el mismo peligro, perdernos la Navidad histórica. Es más, yo me atrevería a decirte, hermano, si tú no estás habituado a celebrar en tu corazón la Navidad cada día del año, no tienes el derecho de celebrarla el 24 y el 25 de diciembre, porque evidentemente lo único que harás es paganizar tu celebración. Si has perdido de vista el significado y el sentido histórico de la Navidad, tu celebración, hermano, en estas próximas fechas será una celebración ritual, religiosa, legalista y pagana. No está mal que intercambies regalos, no está mal que compartas la cena, no está mal que te reúnas con la gente a quien más ama y que más te ama. El problema es que traslades el sentido de la Navidad a esos efectos humanos. Estarás paganizando tu Navidad, rechazando el regalo, perdiéndote la Navidad. ¿Cuál es nuestro caso?
Pesémonos a la luz de la Escritura. Hoy hay tiempo, estamos a tiempo. Y justamente la oportunidad que el Señor nos otorga en esta mañana, en la celebración de la Cena del Señor, la Santa Cena, es esta oportunidad de gracia, es una escena de gloria para poder hacer el ajuste desde este momento. La semana pasada, al cierre de la enseñanza, comentaba que no tenemos que dedicarnos a hacer propósitos para el siguiente año desde esta época. Tenemos que dedicarnos a hacer ajustes a tiempo para poder aspirar a iniciar bien el próximo año. Lo que no comienzas a hacer desde este año, no lo comenzarás a hacer al inicio del siguiente. El cambio instantáneo de un año a otro no es una escena mágica. No sucede nada en ese umbral de transferencia del tiempo, hermanos, de traslado en el tiempo. No sucede nada. Lo que no seas desde hoy, no lo serás el próximo año. Entonces, para ser alguien diferente el próximo año, tienes que comenzar a hacer ajustes desde este momento. Y la Santa Cena es la gloriosa oportunidad en la que Dios nos entrega la gracia del perdón, una vez más vigente en su sangre preciosa y potente. La oportunidad de ser perdonados de ese pecado que, si bien ya no nos quita la redención, sí obstaculiza la comunión íntima con el Señor. Y justamente esa ausencia de comunión es lo que nuestras navidades permite que sean paganas, rituales, religiosas o legalistas. Siendo ignorantes, siendo soberbios y envidiosos, o siendo gente petulante, espiritualizada, que le otorga capacidad de representatividad a su rendimiento religioso. ¿Quiénes somos ante Dios? Ahora, si tú estás bien el día de hoy, delante de Dios, es por su gracia, hermano. Y eso solamente tendría que generar gratitud de tu corazón. Vas bien. Pero si te has reconocido en alguno de esos segmentos, no hay lugar para Cristo en tu corazón, el mesón está lleno. Mis intereses se encuentran saturando todos los espacios de mi vida interna. No tengo tiempo para Cristo. No me interesa que Cristo nazca en mi corazón. No tengo espacio. Entonces estás dando al lugar, a Dios, a Cristo, el lugar más infectado de tu vida, el pesebre. El lugar más insalubre de tu vida está destinado en tu corazón para Cristo. Si eres una persona que dices, no, es que yo estoy acostumbrado a gobernar mi vida se gobierna desde mi perspectiva. Es más, la Biblia la interpreto desde mi perspectiva personal. Yo soy quien define qué es lo que la Biblia dice. Es decir, para mí la interpretación bíblica es algo meramente subjetivo y relativo. Para mí la Biblia dice que es esto. Y por cuanto la Biblia no dice que esto no es pecado o que esto es pecado, entonces, porque no lo dice, lo practico. A ver, ¿dónde dice la Biblia que esto es pecado? Y le restas además a tu perspectiva bíblica todo el sentido común. Todo el sentido común que el Señor incrementa a partir de la redención. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es que la Biblia haya omitido hacer una enunciación descriptiva de la lista de pecados para Dios. El problema real es que en tu corazón has decidido que Dios, Cristo y la palabra no gobiernen tu vida y decides continuar haciendo con tu vida lo que te place porque eres el Herodes en tu corazón. El Herodes de tu propio reino insignificante. O el caso contrario, la petulancia religiosa. Cualquiera que sea tu estado, hermano, o mi estado, esta es una oportunidad de gracia. Una oportunidad de gracia, de venir con honestidad ante el Señor y decirle, perdóname, Señor, me arrepiento, he sido como ese mesonero, he sido como Herodes, he sido como los escribas y los fariseos. Señor, estoy viviendo en un pecado que impunemente he decidido esconder en el interior de mi vida, donde he creído, me he convencido de que tu vista y tu conciencia eterna no alcanzan. Señor, he sido un torpe. Pero vengo delante de ti con honestidad y humildad, reconociendo que si tú no naces en mi corazón, estoy perdido por la eternidad. Reconociendo que si tú no reinas en mi corazón, estoy perdido por la eternidad. Y reconociendo que si tú no me salvas, estoy perdido por la eternidad. Y por eso, Señor, me arrepiento.
Y te pido perdón porque la consecuencia ha sido mi pecado. Y mi pecado me ha distanciado de ti. Vengo en esta mañana a recibir con humildad el regalo de la Navidad. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y meditemos por un momento. Señor, especialmente en esta mañana, hemos venido ante ti a recibir con humildad el regalo de la Navidad, la verdadera Navidad, el advenimiento de tu Hijo en forma humana, en cuerpo de carne, 100% hombre, 100% Dios. El regalo de su santidad, el regalo de su vida perfecta, el regalo, Señor, de su entrega voluntaria a la guardia del Sanedrín, el regalo de su presencia en la cruz del Calvario, donde Él se ubicó en el lugar que a mí me correspondía, el regalo de la sustitución, el regalo de la expiación. Señor, he venido esta mañana con humildad a recibir el regalo de la muerte de Jesucristo, pero también el regalo de la resurrección de mi Señor. He venido a recibir la Navidad en mi corazón y en mi vida, porque creo que todo esto sucedió en ti, Jesús. Naciste de una mujer virgen, concebido del Espíritu Santo, lo creo. Y viviste una vida perfecta y sin pecado. Creciste desde tu infancia en conocimiento, en gracia, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo creo. Moriste en esa cruz en mi lugar. Lo creo. Fuiste sepultado. Lo creo. Resucitaste al tercer día. Lo creo. Y en tu resurrección soy justificado. Lo creo. Señor, recibo ese regalo. Te pido, hermano, que en forma personal con Dios te des unos minutos y reflexiona y confiesa si hay un pecado impune, si hay un pecado oculto, si hay algo que está encubierto en tu vida que has decidido guardar. Ábrelo, confiésalo en tu corazón a Dios y no pierdas esta oportunidad de gracia. Medita en tu corazón.
habido soberbia, si ha habido ego, si hay resentimiento, si hay indignación hacia alguien en tu corazón, si hay amargura, si hay inmoralidad, si hay impiedad, si hay indiferencia, si hay ignorancia, Señor, perdónalos, perdóname, perdónanos, perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a vivir en integridad. Porque tú dices en 1 Corintios 11:27, de boca de Pablo el apóstol: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y es lo que acabamos de hacer, hermanos. Probarnos individualmente delante de Dios. Se cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, de forma liviana, de forma ligera, en un acto de contrición personal real, genuino, interno, reflexivo, profundo, sin arrepentimiento por el pecado, finalmente está comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. Y por esto dice: muchos han enfermado, se han debilitado, y otros duermen, es decir, han muerto. Pero dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. No podemos ir a Cristo en nuestros términos, hermanos, ni participar de esta santa, santa cena en nuestros términos. Es en los términos de Dios, y nuestro Dios es santo, y la santidad era una realidad ajena, inalcanzable, exorbitante a distancia para nuestras vidas, pero por la gracia Él nos catapultó a su santidad. Hoy solo requerimos el arrepentimiento. El Señor nos otorga su perdón, pero es necesaria la dignidad que Él nos da, que Él restablece con el arrepentimiento. Las personas que van a participar de esta Santa Cena, los edecanes pasarán por sus filas. Soliciten vaso de jugo y una galleta, por favor. Mientras tanto, hermanos, sigue meditando, sigue reflexionando, continúa hablando al Señor, comunicándote con Él. Abre tu corazón, dile: Señor, tú conoces lo más recóndito de mi alma, aún donde mi mente no alcanza, mi memoria no alcanza. Señor, escudriñame, renueva un corazón íntegro, limpio dentro de mí. Espíritu noble me sustente, Señor. Tomo este tiempo como una oportunidad para renovar y refrendar un voto de santidad, de obediencia, de integridad a tu nombre, Señor. Esto que hace años atrás decidí en mi vida vivir para ti, hoy lo refrendo con honestidad, reconociendo mis debilidades, reconociendo que sin ti es imposible. Padre, si tú no intervienes, es imposible. Pero también reconozco mi necesidad de intimar contigo, meditar tu palabra, vivir a tus pies en la oración, con gratitud asistir comprometidamente a la iglesia a la que tú me has integrado, crecer, dar mi vida a tu servicio, Señor, servir a mis hermanos, amarlos, perdonar a mis hermanos. Te pido perdón por mi falta de perdón, Señor. Quiero amar a mis hermanos,
perdonar a mis hermanos, suplirlos, abastecerles, comprometerme con ellos, ser bendición para muchos, amar a mis hijos, guiarlos en temor de ti, amar a mi cónyuge con sacrificio, con entrega, con respeto, con dignidad. Señor, quiero refrendar este voto de consagración a ti. Quiero bendecirte con mi vida, Señor. Amén. Bien, tomando los elementos de la Santa Cena en tus manos. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió Pablo, hermanos? De Cristo directamente. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Toma la galleta, no la pongas todavía en tu boca, o si ya la pusiste, piensa esto. Él dijo: esto es mi cuerpo, y es un símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado, hermanos, por ustedes, por nosotros, y partido. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, mientras trituramos la galleta, hermano, recordemos esto: el cuerpo de Cristo pendiendo en la cruz, destruido por nosotros. Dando gracias, mi Dios, te damos gracias por la entrega de tu cuerpo. Bendito Jesús. Gracias por entregarte, Señor. Gracias. Asimismo, tomó también la copa, toma el vasito de jugo de uva, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban en memoria de mí. Tomen esta copa recordando, hermanos, que simboliza el pacto de la sangre de Cristo con su Padre por nosotros. Por nosotros. Bendito pacto. Bendito pacto. Gracias, Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos, hermanos? La muerte del Señor estamos anunciando, estamos ratificando que la muerte de Cristo es una realidad histórica, que esto sucedió tal como está registrado en los anales bíblicos, en la historia bíblica, hermanos. Es verdad, pero no solamente anunciamos la muerte de Cristo, sino que lo hacemos hasta que Él venga.
Por lo tanto, anunciamos su muerte. Pero si Él viene, es porque Cristo resucitó. Anunciamos su muerte y su resurrección. Y este es el centro de la vida de un hijo de Dios. El centro de la vida de una persona redimida por la gracia es el Evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. El aprecio intenso, entrañable del regalo de Dios, la Navidad. Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador. No despreciemos jamás, no nos perdamos jamás la Navidad. Te pido que sentado, parado, como quieras, pero juntos cantemos al Señor este canto que describe la realidad del Cordero de Dios, el único que quita pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios.
cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Írselo, hermanos, con nuestras voces, un fondo muy suave musical, pero reflexiónalo en tu corazón. Cordero de Dios, a lo suyo vino, a lo suyo vino. No le creyeron, cantemos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron. Con todo tu corazón, hermano. Mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Una vez más, Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, gracias Cristo, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Tanto terminan de sonar las últimas notas de ese canto, ¿por qué no levantas un aplauso de gratitud a Dios, hermano? Que nazca del fondo de nuestro corazón, de lo más entrañable de nuestro ser. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. En su grandeza, en su omnisciencia, en su eternidad, se dignó a vernos. Nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido. Él es bueno, hermanos. Él nos ama. Y nos ha dado su Espíritu para ser fieles a Él, para ser dignos hijos de Él. Exáltale y bendícele con tus manos, con tus palmas, pero sobre todo con tu vida, hermano, con tu vida, con tu obediencia.
con nuestras vidas. Gracias, Cristo, gracias, gracias por este año, bendito Dios, y por los que han de venir en la forma perfecta de tu voluntad. Líbranos del mal, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Pueden tomar un momento su asiento, por favor? Amén. Gracias a Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios por estos tiempos especiales en los cuales le podemos alabar y glorificar su nombre. Vamos a continuar con nuestro servicio especial navideño y con el programa que tenemos para el día de hoy. Vamos a tener 5 minutos de descanso, de break, por si gustan pasar al baño. Podemos movilizarnos dentro de este mismo auditorio, pero por favor no nos desplacemos hacia la planta baja, sino que vamos a conservar aquí el orden y vamos a permanecer. Si no tienes necesidad de ir al baño, puedes estar en tu lugar y esperar. Solamente 5 minutos, hermanos.